Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos? Bueno, hoy he pensado hacer este video porque la verdad quiero compartir mi testimonio. Como ustedes sabrán, a veces en las redes sociales, pues en mi perfil de Facebook, yo hace muchísimo tiempo he estado subiendo cosas de testimonio de que hermanos protestantes que han regresado a la iglesia. Y he estado haciendo eso porque la verdad de las cosas, pues, eso me alegra mucho. Es algo que lo considero como el Espíritu Santo está actuando en su pueblo. Eh, Qué hermoso saber que las palabras de Jesús son verdaderas. Las palabras de Jesús como esta que dice, yo sé que hay otras ovejas en otros rebaños y escucharán mi voz. Solamente escucharán mi voz y regresarán, porque la voluntad de Dios nuestro Padre, de nuestro amado Jesús, es que todos vivamos unidos, en unidad como hermanos, como familia, como hijos de Dios. Y hace 4 meses atrás, pues, compartí un video de mi testimonio de mi reencuentro con Jesús, 5 años atrás, y he sentido ahora también la necesidad de poder compartir también eh, como parte de mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. También yo les decía en el anterior video de que Dios siempre estuvo conmigo desde mi niñez. Siempre yo no me daba cuenta, mi conciencia no estaba tan consciente de su presencia en mi vida. Y eso pasa en todos los seres humanos muchas veces. No nos damos cuenta que Dios nos está llamando día a día, todos los días, cada momento. Y Él se preocupa por nosotros, simplemente porque nos ama, porque somos sus hijos. Para eso nos dio la vida, para que le demos la gloria a Él. Y bueno, la verdad quiero compartir este testimonio de como algo adicional de lo que Dios hizo en mi vida, como un destello de su amor, de su misericordia, porque la verdad yo hoy me doy cuenta que en ese momento de esta experiencia que me tocó vivir, porque en ese momento tenía como 21 años, ahorita tengo 51, es decir, voy a regresarme un poquito a 30 años atrás, imagínense, muchísimo tiempo. Y cuando me tocó vivir esa experiencia tan hermosa de Dios, pues yo no lo hice, sentí que Dios me llamaba a anunciar su reino, me invitaba a que yo fuera instrumento de que anunciara su palabra, de que Dios nos quiere juntos, unidos en su iglesia. Y realmente no lo hice en ese momento porque imagínense, era un muchachito de 21 años. Ahora pensándolo bien, recuerdo que sí me daba pena y yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo, Señor, vaya a hacer eso? Me da pena, se van a burlar de mí, van a pensar que estoy loco. Me da pena, Señor, me daba miedo, pues, pero quiero decirles que en ese tiempo, cuando me pasó esta experiencia hermosa de Dios, en ese tiempo salió en los medios la conversión de un hermano, su nombre es Fernando Casanova, creo que muchos escucharon su testimonio. Y cuando yo miré por primera vez, escuché ese testimonio de este hermano, pues créanme que yo lloré de felicidad porque y le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, porque en ese momento yo pensé que estaba loco, pues cómo puede ser posible que tú, Señor, me llames a tu iglesia después de estar en otra iglesia, en otro redil, en una denominación que no fue fundada por ti. Y yo decía, ¿cómo? No, Señor, no puede ser, me da pena, me van a creer que estoy loco. Pero cuando yo miré ese testimonio de este hermano Fernando Casanova, pues, wow, lloré de felicidad y le pedí perdón a Dios porque lo que estaba pasando en mi vida, pues, era algo de Dios, de Él, de su gracia, no era algo que yo me lo estaba imaginando en mi mente. Y no, no era así. Y por eso he decidido compartir mi testimonio, pues ya después de 30 años, imagínense. Lo quiero compartir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
hablar con la mayor honestidad, porque como les digo, es de Dios que voy a hablar, de lo lindo que Él ha sido conmigo, a pesar de mis debilidades, de mis caídas. Por eso estoy aquí. Y pienso hacer esto porque a través de este pequeño testimonio pueda, a los hermanos, amigos que vayan a ver este testimonio, pueda ser pues una pequeña lucecita, que sea para tu alma, para tu vida, y que también tú también puedas darte cuenta y decir, wow, a mí también me pasó eso, Dios siempre ha estado conmigo en mi vida, igual que vos, Valo, y de eso se trata. El Señor nos invita a dar testimonio de lo que Él hace con cada uno de nosotros. Eh, entonces, quiero dirigirme a, a cada uno de ustedes. Siempre les pido que oren por mí. Yo, desde el amor de nuestro amado Jesús, aunque no estemos físicamente ahí presentes, pero créanmelo que ustedes que vayan a ver este video, pues yo también oren por mí, yo lo haré también por ustedes, ¿ok? Espero no cansarlo, ojalá que, como les decía, sea un testimonio, un compartir con cada uno de ustedes como amigo, como hermano, de verdad, en Cristo Jesús. Y que pueda iluminar tu alma, tu conciencia para seguir este camino a veces muy difícil, lleno de espina, pero que al avanzar de la mano de Jesús todo se vuelve fácil, sobre todo cuando hay amor y las cosas se hacen con amor. Bueno, voy a iniciar, ¿ok? Pero lo voy a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, quiero comenzar diciéndoles, pues, como todos ustedes que me van a escuchar en este momento, yo he creído en Dios. Estoy seguro que ustedes también. En eso consiste ser honesto, ser sincero con Dios. Y esto es una profecía que se cumple en la palabra de Dios, en la Biblia, en su santa palabra que nos dice el apóstol Pablo, ya nadie le tendrá que enseñar a su hermano, nadie le tendrá que enseñar a su hermano, conocí al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Y esa es una profecía que se cumple, también lo dice en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Y es algo muy hermoso. Por lo tanto, tú también que me estás escuchando, has creído en Dios desde que eras un niño, igual que yo. Se cumple esta profecía, algo muy hermoso. Y entonces, ¿pero qué pasó? Me puede decir. ¿Qué pasó entonces, Valo? ¿Por qué? Contanos, queremos saber más. ¿Qué fue de tu experiencia? Bueno, quiero decirles de que eh, cuando estaba en la iglesia de niños, porque ahí todos estuvimos en la iglesia, en la casa de nuestro Padre, para darle la gloria y el honor a Él, desde que venimos a este mundo. Nuestro Padre ya había pensado en cada uno de nosotros desde que pensó en crear el universo, esta tierra en que nosotros habitamos, sus hijos. Ya había pensado en cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que Dios, nuestro Padre, ya sabía que también iba a hacer esto y que lo estoy haciendo con mucha alegría, con mucho amor. Eh, bueno, ¿qué pasó? Como niño, cuando estaba en la iglesia, siempre recuerdo que las primeras palabras que escuché hablar de Dios, la Sagrada Escritura, fue de que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es amor. Eso todos lo sabemos. Pero también recuerdo desde mi niñez que escuché algunas palabras de Jesús que decían, y en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas. Harán milagros y prodigios, anunciando el fin del mundo, habrá terremoto, hambre, naciones contra naciones, guerra, tantas cosas feas. Pero Jesús también dice, aún los elegidos serán engañados. Y Jesús dice, pero no se dejen engañar. Ustedes no se dejen engañar. ¿Y qué pasó? Algunos, yo digo ahora, fuimos seducidos, fuimos como hipnotizados. ¿Y cómo? Bueno, a medida que nos fuimos alejando de la iglesia. Y por eso creo que al alejarnos de la iglesia, pues realmente a medida que vamos creciendo, dejando de ser niños, entrando de la infancia a la adolescencia, que es la etapa más difícil, sobre todo para una persona en esa transición de infancia a la adolescencia, cuando viene
el momento de rebeldía, ¿no? Que creemos los jóvenes que todos lo sabemos, que estamos en lo correcto, que necesitamos ser libres. Y en esa búsqueda de esa libertad que nos ofrece el mundo, creemos que muchas veces ahí nos vamos a encontrar con Dios. Y es todo lo contrario. Por eso les decía, nuestra conciencia es adormecida, hipnotizada por las cosas del mundo, por las cosas donde quienes están gobernando son las fuerzas del mal, del enemigo, de Satanás. Y quiero retomar las palabras del apóstol Pablo en la carta de Gálatas. Son palabras bien fuertes, dice el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No le presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Lo repito, son palabras duras. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Wow, fuertísimo, ¿verdad? Cuando yo leí este pasaje bíblico, me golpeó muchísimo y entonces por eso lo estoy retomando ahorita en este compartir de mi testimonio, porque yo creo que a todos nos pasa eso. Satanás nos adormece la mente y nos hace creer muchas veces que cuando nos aleja de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia de Cristo, pues Él se va adueñando de nuestra vida, de nuestra alma. Y por eso les decía, como les decía anteriormente, hacemos cosas que no son correctas, pues, ante los ojos de Dios, nuestro Padre y nuestro Creador. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, me dejé hipnotizar, me dejé hipnotizar. Me alejé de la iglesia por las cosas del mundo, por mis estudios, por estar con mi familia en las cosas del mundo y dejé de seguir perseverando en la iglesia. Recuerdo que viví todos mis sacramentos, ¿verdad? Fui bautizado, mi primera comunión, mi confirma, bueno, por cosas de la vida, pues después con mi pareja, bueno, muy joven me casé y lo más triste es que también, como le decía, pues a veces cuando nos alejamos de la iglesia, nos apartamos del rebaño, vamos en esa búsqueda. Y como le decía, creemos que todo lo sabemos, pero no es así. Bueno, me casé jovencito, pues civil. Me convertí padre de familia a la edad de 16 años, mi esposa 15 años, dos niños. Y la verdad de las cosas, pues, yo no me había dado cuenta que tenía muchísimos problemas como persona. Y eso pues me llevó también a ocasionar lastimar a mi esposa, a mis hijos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ya estando casado con mi esposa, pues yo siempre me cuestionaba, siempre, ¿a qué vine a este mundo? Siempre me cuestionaba, ¿a qué vine a este mundo? ¿Dios existe? ¿Dónde está? No quisiera verlo, no puedo, ¿dónde? Y en esa búsqueda, porque como le decía, yo creo que entré en una etapa como de un vacío existencial. Entonces yo andaba buscando a Dios en algunas cosas, en fiestas, con los amigos. Obviamente me sentía súper bien, pero eso al final no llenaba aquello, porque necesitaba llenar realmente. Y como les decía, eso fue hace 30 años atrás. Hoy tengo 51 años y lo digo pues consciente de todo. Es más, yo todo lo que estoy tratando de contarles lo recuerdo como que fuera ayer, pues es algo increíble. Y entonces me acuerdo que en esa búsqueda de Dios, porque realmente necesitaba, a lo mejor sin darme cuenta, estaba buscando a Dios y no me daba cuenta. Entonces me acuerdo una vez, recuerdo que, bueno, en uno de mis primeros viajes al extranjero fue Estados Unidos, tenía como 18, 19 años. Y estando pues en Estados Unidos me acuerdo que siempre me encontraba algunos amigos y me decían, Valo, Cristo te ama. Valo, Dios te ama. Y sí, yo sé que me ama, decía yo. Y entonces me acuerdo que una vez me invitaron a un culto, me invitaron, pues, y yo me acuerdo que me llevaron
a ese culto. Bueno, obviamente, bueno, quiero decirle, en Estados Unidos pues hay muchísimas denominaciones, iglesia protestante, y ahí me llevaron pues un amigo nicaragüense. Decía el pastor, bueno, que acepten a Cristo, que no hay que avergonzarse de Cristo. Y decía, pues, ¿cómo avergonzar de Cristo? Pues, yo creo en Él. Y bueno, por ignorancia, pues me acuerdo que ese día pasé, acepté a Cristo, levanté la mano, me pasé y bueno, pues hermano, ya sos salvo. Me acuerdo que en ese momento este hermano me regaló muchísima literatura en ese tiempo había un pastor muy famoso, se escuchaba se miraba muchísimo en la televisión, se escuchaba mucho en la radio, y para que entiendan más o menos lo que yo comencé a consumir. Era un pastor que se llamaba G. Ávila, me regaló libros, comencé a leer y toda esa vaina. Regresé a mi país, pues obviamente ya mi fe no era aquella, la de niño, ya mi fe estaba como distorsionada totalmente. Llegué a Nicaragua y estando ahí, pues seguí con mi vida, pues de nuevo. Pero una vez un hermano, que por cierto, este hermano hoy es pastor evangélico, un amigo de infancia que jugamos canica, pelota, el tocado, handball. Y lo quiero mencionar porque este amigo mío de infancia fue monaguillo, igual que yo en mi parroquia, cuando éramos niños. Pues la mayoría de todos mis amigos, esto de análisis lo quiero hacer, lo quiero ilustrar porque para que entendamos cómo fuimos adormecidos, cómo fuimos hipnotizados, ¿verdad? Entonces, todos esos amiguitos, fuimos monaguillos, toditos, jugábamos después de misa los domingos. Y hoy, pues, muchos de esos amiguitos hoy son pastores protestantes. Uno de ellos fue el que me invitó, pues, a un culto ahí en mi pueblo. Y me invitó, por cierto, era en una calle, en un barrio. Les cuento, él no llegó, pero yo sí fui, pues, porque andaba en esa búsqueda, pues imagínense, ya había aceptado a Cristo, pero todavía no es, mi alma como que estaba sedienta, ¿verdad? De Dios, no era suficiente para mí decir acepto. Entonces en esa búsqueda volví a ir de nuevo a un culto protestante, y entonces me acuerdo que ahí estaba un hermano pastor de una iglesia que igual, que acepten a Cristo. Y entonces yo pasé de nuevo porque decía que no hay que avergonzarse de Cristo. Y para mí, pues yo decía, no, para mí, si yo no pasaba era avergonzarme de Cristo, pues en mi manera de pensar. Entonces pasé, acepté a Cristo nuevamente, me comencé a congregar a la iglesia, pues, y yendo al culto, pero como les decía, yo ya estaba casado civil con mi esposa, éramos padres de una niña. eh, y yo siempre los domingos me iba al culto, pues obviamente mi esposa, miren qué cosas de la vida. Yo vengo de una familia disfuncional, mis padres se separaron cuando yo nací, a los 2 meses de nacido, pues mis padres tomaron la decisión que mis abuelitos paternos me criaran, pues. Y esos se convirtieron en mis padres, pues, mis abuelitos. Entonces, yo vengo de una familia disfuncional, en cambio, mi esposa viene de una familia muy unida, una familia muy hermosa. Mis suegros, imagínense, fueron padres de como de 15 hermanos, uno es sacerdote, la mayoría de todos sus hijos están casados bajo el sacramento del matrimonio de la iglesia, algo muy lindo, pues. Entonces ahí la oveja negra era yo, pues imagínense, complicándole la vida también a quien era la madre de mi hija, mi primera hija. Entonces se imagina, era todo un chacuatole. Así iba a la iglesia católica y yo me iba a mi culto. Y sí, les cuento, fue una experiencia muy hermosa, bonita, porque yo ahí miré, pues en mi vida, Dios hace milagros y prodigios, pero yo hoy digo, no es suficiente de que Dios te haga milagros y prodigios. No es tanto eso, lo más importante es estar en la verdad. Yo pienso de esta manera ahora, de que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y el razonar es algo que viene de la sabiduría, que también viene de Dios. Es decir, el cristiano tiene, aparte de tener fe en Dios, tiene que ser un cristiano que tiene que razonar, pensar con esta mente que Dios nos ha dado. Y entonces basta con que hoy miremos. Yo recuerdo que en mi pueblo, desde que yo tengo uso de razón, que yo les decía y que ustedes también lo saben, si son sinceros con ustedes mismos, se darán cuenta que ustedes también han creído en Dios desde que eran niños, que eran niños.
Y entonces yo recuerdo que en ese tiempo, en mi pueblo, la única iglesia que había, pues, era la iglesia católica. De ahí todito, como les decían, jugamos. Y hoy, pues, si analizamos cómo está la situación de ese pueblo, que los que hemos vivido ahí, nos hemos criado ahí y que conocemos ese pueblo, hoy nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas denominaciones, muchísimas supuestas iglesias de Dios, que algunas hasta la han llegado a construir casi de frente o a la cuadra. Es decir, yo ahora pensando, yo creo que pueden haber más o menos como cuidado, unas 60, 100, no sé, pero es una barbaridad. Y día a día, pues cada día más se van dividiendo, ¿no? Pero bueno, entonces en esa búsqueda, como les decía, yo me estaba congregando en esta iglesia. Para los que me conocen, sabrán, y los que me conocen, yo creo que fueron testigos de lo que Dios hizo conmigo. Yo siempre ahora me pongo a pensar cómo es Dios, cómo actúa, que a veces Dios se vale de un jovencito. Dios nos manda señales, no solamente a decirnos, sino que con la acción de que el Señor nos manda a alguien a mostrarnos el camino. Yo así lo interpreto ahora. Y más ahora, por eso lo estoy manifestando, lo estoy haciendo de manera pública, porque sentí y siento que, que tengo una misión. Y como le decía en el primer video que subí de mi testimonio, de mi reencuentro con Dios, creo que Dios me está dando la oportunidad de expresar, de dar testimonio, de compartir con ustedes lo que Dios hizo en mi vida, no desde ahorita, sino desde que Él decidió darme la vida y tenerme aquí con mi familia. Y, y recuerdo pues que comencé a estar asistiendo a esta iglesia, ¿verdad? Perseverando, pero siempre después del culto siempre se impartían algunos cursos bíblicos. Y recuerdo perfectamente que una de las cosas que a mí me comenzó a hacer como un clic en mi conciencia, que lo recuerdo como que fue él, les decía, fue que el hermano, ese día que estaba compartiéndonos ahí ese domingo, nos enseñó una Biblia. Yo creo que estaba traducida al hebreo o griego, no recuerdo, pero estaba en griego o arameo, algo así. Y recuerdo, me llamó la atención mucho esa Biblia porque él decía que, que, que esa Biblia no se leía como la nuestra, ¿verdad? De adelante hacia atrás, sino que se leía de atrás hacia adelante, imagínense. Pero lo que me hizo clic fue que yo la tuve en mi mano, me llamó la atención. Todos esos libros, es decir, esa Biblia tenía 73 libros. 73 libros. Imagínense. Y, y la Reina Valera, la Biblia de los protestantes, tiene 66. Pero imagínense, él me está enseñando una Biblia antigua. Entonces eso me hizo un clic a mí y me hizo, oye, comencé a cuestionarme, me comencé a cuestionar, oye, qué raro. Y yo había leído un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis que dice, pues yo sé que se refiere al libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quite o le añada. Pero yo en ese momento lo interpreté así. Y ahí dije yo, ¿quién le quitó esos libros? Esos 73 libros, ¿quién se los quitó? ¿Quién se los quitó? Y quedaron 66. Eso me hizo un clic, wow, me comencé a cuestionar. Y entonces, bueno, dije yo, voy a comenzar a investigar cómo es este rollo, decía yo. Entonces, comencé a experimentar eso, ese primer clic. Después, con el tiempo de estar perseverando en la iglesia, ¿verdad? Un día de pronto me dice el pastor, bueno, hermano, usted aceptó a Cristo, ahora usted necesita bautizarse. Miren, hermano, cuando él él me dice eso, yo sentí una cosa fea aquí en mi corazón. Sentí una cosa fea en mi corazón, como que me pegaron una puñalada y triste, me sentí muy triste, como que, ay, pero hoy me doy cuenta en mi alma, me sentí triste y se me vino aquí el pasaje, no entristezcan el Espíritu Santo que Dios le ha dado, ¿no? Y entonces me sentí triste, yo me comencé a cuestionar, pero ¿por qué me siento triste? Al escuchar que este hermano me está diciendo que me tengo que volver a bautizar. Entonces, me acuerdo que le dije, hermano, le digo, pero yo ya fui bautizado. No, hermano, pero ese bautismo no tiene validez porque usted no se acuerda, fue niño. Bueno, entonces el pastor me dejó pensativo y entonces la verdad
que comencé a entrar en una crisis muy profunda. Y yo siempre los pastor, pero ayúdeme, mire, es que yo entiendo esto, usted me dice esto, pero yo entiendo otra cosa. No, hermano, sigue escudriñando la palabra de Dios, que ahí está la verdad. Miren, hermano, les soy sincero, me sentía tan confundido, pero tan confundido, que una vez yo lo recuerdo, que sin necesidad de cerrar mis ojos, miré al cielo, no ni de rodillas, llorando, le dije, Señor, ayúdame, porque yo me sentía como un muchachito solo, como un niño moto, decimos en Nicaragua, y llorando, y le decía, Señor, ¿por qué cuando le pregunto al pastor, yo siento que me deja confundido? Por favor, Señor, mostrame qué es lo que querés. ¿Qué querés, Señor? Llorando. Ilumíname, Señor. ¿Qué es lo que querés? Porque me siento triste, me siento confundido, siento esto, y tú lo sabes. Y recuerdo, hermanos, que en ese tiempo yo, les voy a ser sincero, todo ese tiempo yo fui protestante un año, de verdad. Durante todo ese año, miren en lo que yo me había convertido. Me he hecho enemigo prácticamente de mi familia, hasta de mi esposa. Andábamos divididos, supuestamente alabando a Dios. Con mi mamá, a veces mi mamá, yo sé que a mi mamá, mire, esto es lo que causa la división. Y por eso la división nunca puede ser de Dios, nunca. Aunque muchos hablemos de Dios, pero en la división no está Dios. Y lo dice el apóstol Pablo. Para todos aquellos hermanos que leen, que a lo mejor leen la Biblia más que yo, saben, el apóstol Pablo habla de eso. ¿Acaso que yo los bauticé en nombre de Pablo, de Aquila, no sé, de Juan? No, no, no. Pablo nos habla de eso. Y yo recuerdo que en ese momento de esa oración se me vino a mi conciencia el rostro de mi mamá, triste, porque en una ocasión, como le decía, la división, mira lo que causa. La división causa tristeza, causa dolor. La división causa tristeza y dolor. Por lo tanto, eso no puede ser de Dios. Y yo, en mi mamá, en mi viejita linda, en mi madre, por eso cuando el pastor, yo hoy entiendo, cuando el pastor me dijo que tenía que volverme a bautizar, yo dije que no, yo sentí algo feo en mi alma, yo digo en mi corazón, pero era mi alma. ¿Por qué? Yo ahora me doy cuenta de eso y se los voy a decir que por qué, y le doy gracias a Dios. En ese momento yo no lo entendía, pero yo hoy me doy cuenta, después de 30 años, que Dios, su Espíritu Santo, me estaba mostrando hacer su voluntad. ¿Y de qué manera? Cuando yo le dije, Señor, por favor, mostrame tu camino. ¿Por qué yo sentí esto? Se me vino el rostro de mi mamá, de mi viejita linda, triste, llorando. Porque les confieso, yo a mi mamá la hacía sufrir mucho. ¿Se imagina a una madre que te crió en la fe en su iglesia y que de pronto un hijo le salga diciendo, no mamá, yo no creo en eso, son idólatras, y comenzaba a decir barbaridades por ignorancia? Hacía sufrir mucho a mi mamá, la lastimaba, le lastimaba su alma, y la recuerdo llorando. Y fue en ese momento que yo pude entender, se me vinieron las palabras, esas palabras que dice la Biblia, honrar a padre y madre. Yo sentía que si yo me volvía a bautizar era como deshonrar a mi madre. Es decir, deshonrar a tu madre es no amar a tu madre. Deshonrar a tu madre no es respetar a tu madre, no es amarla. Y tú te imaginas, si yo le hubiera llevado la contraria a mi mamá, la estaría deshonrando, no la estuviera respetando, no la estuviera amando. Y si yo como supuestamente seguidor de Cristo hubiera ido en contra de esa enseñanza de mi mamá, que la estoy deshonrando, no la estoy respetando, no la estoy amando, ¿vos crees que con mis palabras decirle a Jesús, al Señor, a nuestro Padre, Padre, yo te amo, el Señor me diría, hijo, si no respetas, si no honras a tu mamá, no la amas, ¿a quién ves? Mucho menos a mí. Jesús dice, porque nuestro Padre es Espíritu, a Dios nuestro Padre nadie lo ha visto. Pero Jesús nos dice, Señor, pero muéstranos al Padre, le dijo un discípulo que se llamaba Felipe. Y Jesús le dice, Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre.
No sé si me están entendiendo, hermano. Experimenté eso y lo cuento hoy con tanta naturalidad, de verdad. Y le doy gracias a Dios por mostrarme ese camino. Bueno, por eso no me bauticé, porque yo creo en la palabra, porque he creído en las palabras de Jesús, aquí en su santa palabra, la Biblia. Y por eso tomé la decisión cuando hablé con el pastor, cuando tomé la decisión, yo sentía que tenía, bueno, un día les cuento cómo fue que alguien me va a decir, pero algún sacerdote te convenció para regresar a la iglesia católica? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te convenció? No. Sucede, hermano, que un día me levanto muy temprano, un día domingo, me voy al parque del pueblo, de nuestro pueblo, me senté en una banca del parque y recuerdo que en ese momento la misa a veces se celebraba como a las 10 de la mañana. Y en eso comenzaron a sonar las campanas, glan, el primer repique, porque a veces las sonaban 3 veces antes de iniciar la misa. Y recuerdo que al escuchar las campanas, glan, 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 miren hermano, para mí ese sonar de esas campanas fue algo misterioso. ¿Por qué lo misterioso? Porque al escuchar esas campanas, yo he dicho, esto yo no lo pedí, no lo pedí, fue que lo experimenté. Y al escuchar esas campanas sentía como que el pastor de las ovejitas, cling, 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 estaba llamando a sus ovejas, de verdad. Y entonces en eso me llama la atención eso de la campana y comienzo a poner atención a lo siguiente. Y comienzo a ver, me doy cuenta que estoy propiamente al centro de la puerta de la iglesia, no al frente, pero estoy como a unos 200 metros. Pero estoy comenzando a ver y comienzo a contemplar a todos aquellos hermanos que se estaban acercando a la iglesia, a la puerta, para entrar por la puerta grande, ¿no?, de la iglesia. Y en eso siento una cosa tan hermosa en mi alma. Vino de pronto una cosa tan increíble en mi alma. No tengo palabras como explicarlo. Pero, para que me entiendan, sentí un amor tan grande, tan profundo dentro de mi ser, que al ver a mis hermanitos católicos que iban llegando a la iglesia, yo sentí un amor increíble por ellos. Los sentía que eran mis hermanos y yo sentía que también yo era sus hermanos. Pero de pronto, cuando estoy en eso, me doy cuenta que comienzo a tener una lucha horrible, espantosa. ¿Y cuál fue esa lucha horrible? Bueno, comienzo y me doy cuenta que yo tengo que regresar a la iglesia, porque es ahí donde Dios, mi Padre, siempre me quiso tener. Por eso me dio la vida, para darle la gloria y el honor en su iglesia, en esa iglesia donde Él me quiso tener desde niño y que me mostró y que me enseñó a través de nuestra madre iglesia, para que yo escuchara las primeras palabras de que Dios es amor, de que Dios nuestro Padre es amor, a través de nuestra iglesia, nuestra madre iglesia. Y siento eso tan lindo, pero a la vez, a pesar de que estoy sintiendo eso tan lindo y que son mis hermanitos, comienzo a experimentar una cosa que me dice, no, no regreses porque mira, todo el mundo sabe que vos te hiciste protestante y se van a burlar si regresas a la iglesia católica. Bueno, hermano, mire, yo soy originario de un pueblo pequeño. Ustedes saben que en esos pueblos pequeños, cuando pasan algunas cosas así como esta, todo el mundo se da cuenta. En mi caso, en mi pueblo, todo el mundo se dio cuenta. Muchísimos se dieron cuenta que Valo se había hecho protestante. Recuerdo una vez, en una ocasión, le mando un saludo a una señora que respeto y quiero mucho. Ella era comadre de mi mamá. No sé si ella falleció, pero si no ha fallecido, le mando un saludo. Saludo, doña Moncha Blandón, que le quiere mucho y siempre le recuerdo. Recuerdo que en esa ocasión me la encuentro a ella y me dice, Palito, por el amor de Dios, hijito, te hiciste protestante. Y yo me acuerdo, claro, ella lo hacía con sana voluntad, por amor, por cariño, ¿verdad?, que le tenía a mi mamá y obviamente a mí. Y yo me acuerdo que yo me quedé, doña Moncha, me disculpa, ¿verdad? Yo creo que hasta ahora se va a enterar, pero yo, como buen protestante, yo dije, apartate de mí, Satanás, te reprendo, Satanás. De verdad lo hice. Y le pido perdón, doña Moncha, no fue mi intención, de verdad. Pero bueno, imagínense cómo estaba. Entonces, en esa lucha, cuando estoy frente a la iglesia, me decía, no,
Mira, muchos saben que te hiciste protestante y si regresas se van a burlar de vos. Pero miren, hermano, pudo más el amor de Dios. Me importó un camino que hablaran mal de mí, que dirían, mira, anduvo de protestante, regresó de nuevo a la iglesia. No me importaba, porque yo sabía que eso que yo experimentaba en mi alma, en mi ser, ese amor tan grande, venía de Dios. Venía de Dios. Venía de Dios ese amor tan grande. Y como su palabra dice, Dios es amor. Dios es amor. Y yo sentí ese amor de Dios. Entonces, era Dios que me estaba llamando. Entonces ahí cuando tomo la decisión de ir a hablar con el hermano pastor, una vez en el primer video una hermana me escribió, le envió un saludo también, no la voy a mencionar, pero ella me dijo, hermano, ¿usted se acuerda del hermano? Sí, yo sé. Él falleció. Voy a omitir su nombre por respeto a la familia también, pues yo siempre que le recuerdo a este hermano, yo oro por él, por su alma y por toda su familia. Y, y la verdad que me acuerdo que cuando tengo que ir a hablar con el pastor a decirle pues que tengo que regresar a la iglesia, hablo con él y, y miren hermano, a mí nunca se me olvidó su nombre. Porque después de esa experiencia yo por donde andaba decía, yo fui protestante, compartía, y ahí siempre lo mencionaba, pues como nunca se me olvidó su nombre, su apellido. Y entonces me acuerdo que ese hermano, ahí fue otro clic también, me dice, mire, porque fue el primer pastor protestante que yo escucho y que me admite, y que admite, y me dice, mire hermano, yo sé, me dice, cuando yo le digo que tengo que regresar a la iglesia católica, él me dice, mire, yo sé que todos salimos de la iglesia católica, pero yo regresaría a la iglesia católica si quitaran las imágenes. Y yo me acuerdo que le dije, aún con chaval, ustedes saben, de 21 años, con cierto temor, le dije, mire hermano, pues me va a disculpar, yo si voy a regresar, las quiten o no las quiten, porque yo estaba seguro de lo que me estaba pasando, de lo que yo estaba experimentando, y que por consiguiente, pues yo no podía obedecerle a un hombre, porque en esto estaba en juego mi alma, la salvación de mi alma. Hoy lo asumo con tanta claridad y lo manifiesto de tal manera, está en juego mi alma. En ese momento yo no me daba cuenta, pero lo hice por la misericordia y la gracia de Dios, que nos santifica y que nos salva. Por eso hice eso, pero no lo hice yo. Fue Dios que me hizo que yo hiciera eso. Hasta el punto, imagínense, porque yo comencé a decir, porque yo me di cuenta en ese momento que Dios quería que anunciara su evangelio, que anunciara su reino, que anunciara, que hablara de la unidad que Dios nuestro Padre ha deseado para todos sus hijos, la unidad en su iglesia, un solo rebaño, un solo pastor, es decir, una sola iglesia, vivir en comunidad, como hermano, como hermano. Entonces sentí, le dije, mira hermano pastor, porque tengo que decirle, porque lo sentí en mi corazón. Yo sentí en ese momento un gran amor por todos mis hermanos protestantes, donde yo también me estaba congregando. Créanme que me dio una cosa como una nostalgia, porque no los quería dejar, pero lo tenía que hacer porque, le repito, yo tenía que obedecerle a Dios nuestro Padre, a Jesús nuestro Salvador. Entonces le pedí, mi hermano, le quiero pedir un favor. Quiero despedirme de la congregación. Y recuerdo que lo hice una noche después de un culto. Me despedí, pues le dije, creo que dije palabras bonitas, les dije que los quería, que no pensaba decepcionarlos, pero que debía regresar a la iglesia católica, que entendía que algunos no lo iban a asimilar, que no lo iban a aceptar, que a lo mejor iba a que me perdonaran porque a lo mejor iba a ser motivo de escándalo, de tristeza en ellos, pues me entiende, y que no lo interpretaran como que era el demonio, pues, porque a lo mejor muchos hermanos pensaron en ese momento que era el diablo, pues realmente, que estaba siendo instrumento del diablo. Pero la verdad de las cosas, yo como le decía, no sé si lo dije anteriormente y quiero reafirmar esto. Dios une, Dios reconcilia, Satanás divide, Satanás resta. Y yo puedo decir que Dios eso hizo conmigo y que a pesar de mi timidez,
porque la verdad me sentía, me daba, eso mi intimidad, me daba temor ir a hablar ante una congregación, imagínense, pero le doy gracias a Dios que Dios me dio la fortaleza, la valentía en ese momento para expresarles palabras de amor a mis hermanos, porque les decía, les confieso, en ese momento me dio nostalgia, pero estaba lleno de amor hacia ellos. Y recuerdo que algún momento algún hermano, no sé quién, pero algún hermanito me dijo, mira hermano Valo, pues Dios creo que Dios lo está mandando a la iglesia católica para que usted sea instrumento de Dios para que le abra los ojos. Así lo recuerdo. Y yo pensé, pero yo sabía que no. Yo lo único que sabía es que tenía que regresar a la iglesia y que yo no iba ahí para investigar, sino simplemente tenía que hacer caso a Dios, a nuestro Padre. Hacerle caso al Espíritu Santo. Bueno, la cosa es que regreso, así fue que regresé a la iglesia católica. Recuerdo que en ese tiempo busqué un sacerdote que nos hicimos grandes amigos. Eh, pero les quiero contar lo siguiente. Cuando llego a la iglesia ese día, cuando yo estoy, digo yo, voy a ir a misa, mi primera vez, después de ser protestante, cuando el primer día que tengo que ir a misa, miren lo que me pasó. Cuando yo estoy al frente de la iglesia, esa puerta grande, me doy cuenta, porque imagínense cómo estaba, ¿no? Mi mente de perturbada, de verdad, de perturbada. Imagínense, ya les decía que yo en algún momento consumí muchísimo literatura de hermanos protestantes como G. Ávila, un pastor evangélico, wow, que atacaba muchísimo a la iglesia católica y sobre todo eso de las imágenes, ¿no? Increíble. Entonces se podrán imaginar cómo estaba mi mente de perturbada. Y obviamente recuerdo ese día que voy a entrar a la iglesia por la puerta grande, comienzo a sentir un miedo de lo más terrible. Las piernas me temblaban, los pies, horrible aquel miedo. Pero algo interesante, que hoy lo digo de verdad, de manera clara, yo hoy me doy cuenta de que el que me hacía sentir ese miedo tan horrible era Satanás. Era Satanás. No, era Dios que no quería que regresara. No, era Satanás. Dios nuestro Padre nunca va a atemorizar a sus hijos, por muy mal que estemos. Y Jesús lo dijo, aunque si ustedes que son malos, dan cosas buenas a sus hijos. Es tan sencillo comprender esto. Estas palabras de Jesús, basta con que seas un padre de familia. Los que somos padres o los que somos abuelos, a veces decíamos o recordamos a nuestros niños, cuando llegamos a la casa, le decíamos a nuestros niños, venga mi muchachito lindo, venga, quería recibir un abrazo, un beso de tu hijo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que corramos a Él, a sus brazos, que corramos a su iglesia. Ahí Él nos está esperando, a todos nosotros sus hijos. Pero Dios nuestro Padre no nos va a atemorizar. ¿Te imaginas tú como padre de familia asustando a tu niño? O que le vas a decir, te voy a pegar si no me venís a dar un beso y un abrazo. Le vas a transmitir miedo. Dios no quiere eso. Bueno, estoy tratando de ilustrarte de esta manera para que me puedas entender. Entonces, te repito, no era Dios, era Satanás, que no quería que entrara a la iglesia. Yo me acuerdo que pasé con valentía, estando ahí, obviamente no dejaba de temblar, estaban las imágenes de los santos, y yo me acuerdo que le dije, Señor, le digo, oye, me fui al Santísimo, directo al Santísimo, le dije, Señor, le dije, tú sabes que yo vengo, estoy aquí por ti, por tu amor, porque creo en ti, Señor, que tú me tienes aquí, tú me traes para algo, y tú sabes, Señor, que yo no vengo a adorar a ninguna imagen. Me acuerdo que así le decía, y me fui al Santísimo. Recuerdo que en esa ocasión, estando en el Santísimo, sentí una gana de llorar. Wow, una gana de llorar, de estar ahí. Y sentí un gran deseo de irme a confesar también. Me acuerdo que fui a confesarme con un padre. Y obviamente me dio la absolución. Y recuerdo que me dijo unas palabras, imagínense, 30 años atrás. Hace como un año atrás entendí esas palabras. Cuando escuché a otro sacerdote decir esto que les voy a decir. Recuerdo que ese padre cuando me dio la absolución, me abrazó. Yo lloré. Yo creo que él lloró también. Y me dijo una cosa.
Valo, solo déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por Él. Pero me lo dijo, me transmitió una paz tan grande en mi alma con esas palabras. Solo déjate guiar por Él. Y me dijo otras palabritas como esta. Mira, me dice, quiero que te alimentes bien y que durmas lo suficiente. Imagínense. Y yo me acuerdo en ese momento, yo pensé, pero ¿por qué me dice esto el Padre? Yo ahora lo entiendo. Él vio en mí que mi mente estaba perturbada, mi alma estaba atormentada. Es decir, yo entendía algunas cosas que todavía aparentemente las entendía, pero no las entendía. Y yo le decía, hace un año atrás escuché la prédica de un sacerdote y decía este padre, hermanos, hijos míos, ante tanta perturbación, ataques del demonio, tanta vejación del enemigo, hermano, aliméntate bien, come sanamente, come lo suficiente y descansa lo suficiente. Y yo lo entendí. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros, ese espíritu, el Espíritu Santo, ese espíritu que Dios ha hecho en nosotros, ese espíritu en nosotros, cuando nosotros no descansamos lo suficiente, nosotros nos podemos convertir en instrumento de Satanás. ¿Te imaginas una persona mal comida, débil? Comienza a alucinar cosas que aparentemente son cosas de Dios y no son de Dios. Es fuerte esto que estoy diciendo. De verdad, hermano. Es necesario para ir al combate espiritual, enfrentarnos con el enemigo, para poder discernir con la gracia que nos santifica, que viene de Dios. Necesitamos tener nuestra mente sana, que nuestra mente esté consciente de los ataques del enemigo. Pero para eso necesitas descansar, poner tu cuerpo, tu mente a descansar. Y por eso tenés que alimentarte bien y descansar lo suficiente para que el día después de esa batalla fuerte que has tenido un día anterior, al día siguiente puedas iniciar nuevamente a combatir con el enemigo, consciente de dónde te puede atacar, consciente cómo tú puedes recurrir a la oración, consciente de que al que tenemos que correr y tenemos que pedirle la gracia que nos ayude para que nos santifiquemos y podamos vencer al adversario, es solamente estar claro de nuestra mente. No sé si me estás entendiendo, hermano. No sé si me di a explicar lo que estoy tratando de decirte. Es decir, como cristianos tenemos que descansar, alimentarnos bien para orar como Dios quiere que oremos. Para que así nosotros con nuestra mente clara podamos escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Poder escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Por eso les puse este ejemplo y que me pasó. Cuando yo iba a entrar por la puerta, yo sentí un miedo horrible. Yo en ese momento no me daba cuenta, no me di cuenta, pero yo ahora se los digo. Pues fue el diablo que no quería que entrara y que regresara a la iglesia. Y esto que le estoy diciendo, pues lo escuché después de 30 años, ese sacerdote me dijo eso, y hace un año atrás, pues dije, wow, ese padre no estaba loco, me dijo la verdad, y me quería muchísimo, y me quiere muchísimo. Bueno, y así regresé a la iglesia, hermano. Quiero decirles que estando en la iglesia católica, me tocó vivir experiencias bien fuertes. Yo digo ahora que el Espíritu Santo protegió mi alma. El Espíritu Santo protegió mi alma. ¿Y saben por qué? Les voy a contar. Miren, esto que les voy a contar aquí, lo voy a hacer con la finalidad de no atacar a un sacerdote. No, ni quiera, mi Diosito lindo. No. Yo amo muchísimo a los sacerdotes. De tantos retiros espirituales que he vivido,
Dios me ha regalado eso de que amo muchísimo a los sacerdotes, que a veces siento en mi corazón, en mi alma, que a veces cuando les doy la mano, les doy un beso. Lo siento. Y cuando lo siento eso, yo lo hago. Porque los amo, los quiero muchísimo. Y yo creo que este fue algo hermoso que Dios me regaló también a raíz de esos retiros que me ha tocado, que Dios me ha regalado. Y esto que voy a decir no lo hago con la finalidad de hablar más de los sacerdotes. No, no, lo hago simplemente para que entendamos, para que oremos por nuestros amados sacerdotes, para que ellos realmente cumplan con esa misión que nuestro amado Jesús les encomendó de pastorear a sus ovejitas que somos nosotros. Ovejitas que a veces fallamos, pero que necesitamos de los sacerdotes para nuestra santificación. Esto que les voy a contar es algo muy fuerte. Yo sé que a lo mejor muchos se van a escandalizar. Algunos yo creo que no lo van a entender. Esto yo le he conversado con algunos sacerdotes amigos que entienden esta situación. Yo he visto sacerdotes santos, pero también he visto sacerdotes que muchas veces están necesitando ayuda también de nosotros los laicos. Y por eso digo, cuidemos a nuestros sacerdotes, oremos por ellos. Son seres humanos. Una vez, me acuerdo en mi pueblo, me dijo una amiga, mira, Valo, yo no voy a la iglesia católica, a misa, me dice, porque los sacerdotes, ustedes saben, hay gente que no se acerca a la iglesia, parece por el mal testimonio de los laicos, de los sacerdotes, porque a veces nos volvemos puritanos, no entendemos que ellos son seres humanos, pues que también podemos fallar. Y por eso es tan importante que nuestra mirada la pongamos en Cristo, en Jesús, en Jesús. Y esta persona me decía, mira, yo no voy porque los curas son esto y esto. Algunos son borrachos, unos que son degenerados. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, ¿tenés hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos? Somos como 8. Ok. Entonces, como yo a veces soy de eso, yo hablo como que, siempre he dicho, me considero machín, un bruto, pues, un ignorante, bruto para hablar. Y le digo, mira, le digo yo, ¿y a vos te gustaría, si vos tenés uno de tus hermanos y te sale, pues, mariposa, un ejemplo, ¿verdad? ¿A vos te gustaría que hablaran mal de tu hermano? Que se burlaran de él, que te lo calumnien. Hizo un alto y se quedó callada. Me dice, no, igual, igual en la iglesia. Somos hermanos, somos familia. Y lo que le afecta a uno, nos afecta a todos, porque somos familia, somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios, somos hijos de un mismo Padre. ¿Me entiendes? Sí, tenés razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hermanos. Que no se nos olvide, uno de nosotros puede caer mañana y no lo podemos juzgar, no lo podemos condenar, porque Jesús no te condena. Y desgraciadamente a esos prejuicios, que nos volvemos puritanos, yo diría que peor que los fariseos, no entendemos, no entendemos. Y por eso juzgamos mal a nuestros hermanos. Hermanos sacerdotes, hermanos laicos, hermanas religiosas. Porque se nos olvidan que son seres humanos, igual que nosotros. En cualquier momento podemos caer. Y por eso es tan importante vivir en oración, orar por nuestros queridos sacerdotes. Pero no juzgarlos, no señalarlos. Bueno, quiero decir esto. Yo sé que no lo debería decir, pero lo voy a hacer porque nuestra iglesia está pasando momentos muy difíciles.
Y no es de asustarse. Las apariciones de la Virgen, no. Dice la Virgen que tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Dicen que en los últimos tiempos la lucha será contra la iglesia, ataque a nuestros sacerdotes y ataque a la familia. Por eso les decía, en la división no está Dios. Miremos cómo está nuestra familia. La familia está tan dividida aún por fe. Aún por esa fe que decimos de que creemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? De vivir realmente como familia en unidad. Vivir en una misma fe. Vivir en una misma iglesia. Es decir, tener un mismo pensar. Y alguien me puede decir, no, yo creo en Jesús, mira que yo creo. Sí, pero sé sincero. ¿Por qué hay tanta división allá afuera? En la familia. Solo te puedo decir, eso no es de Dios. Aunque se hable de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios. Por eso le decía, hay que comer sanamente, descansar lo más que se pueda en el espíritu, para poder estar claro, poder discernir cuando vengan esos ataques del enemigo. Porque no todo es de Dios. Recordemos que Satanás se viste de ángel de luz. Señor, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cómo sabremos que vamos a ser tus discípulos? Jesús les dice, nada más esto. Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Fíjate qué interesante. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos discípulos de Jesús. Bueno, oremos por nuestros hermanos, por nuestros queridos sacerdotes, por nuestros hermanos religiosos, por nuestra comunidad, para que vivamos como hermanos, para que cuando caiga uno lo levantemos en el amor de Cristo. Y si caemos, que también nuestros hermanos nos levanten en el amor de Cristo, que no nos juzguen, que no nos condenen, porque Jesús no condena. Y aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál sería la actitud de Jesús ante la caída de un hermano? Ante la caída de un sacerdote, un ministro de Dios, que fue llamado para darnos los sacramentos en la iglesia que Cristo fundó. No se escandalicen. Como le decía, estos sacerdotes santos, sacerdotes con dificultades. Pero que esto que les voy a contar de verdad no sea motivo de desánimo, al contrario. Que tu fe se fortalezca en el amor de nuestro amado Jesús. De poner siempre la mirada en la cruz. Para que no sigamos hipnotizados. Para que no sigamos engañados por el enemigo. Para que el Espíritu Santo, al poder escuchar la voz de Dios, podamos ver a Cristo, nuestro hermano, a ese hermano mayor, en aquel que está pasando dificultad. Y que no lo juzguemos, no lo señalemos, sino que seamos instrumentos de Jesús y que le demos la mano. Bueno, como les decía, no los quiero aburrir, pero considero que es importante que yo haga este comentario que estoy tratando de hacer, porque a lo mejor muchos se van a escandalizar y van a decir, no, todos son así. No, hermano. Ya les dije, sacerdote santo, oremos por ellos, no los juzguemos. Es importante que te preguntes qué estás haciendo como laico por tu comunidad, estás orando por tu sacerdote, estás orando por tu ministerio, por lo que estás haciendo dentro de la iglesia. Como les decía, esto que les voy a contar, pues yo en algún momento lo compartí, pues porque sí, pues me dio tristeza, pero a la vez, como les decía, pues yo siento que el Espíritu Santo, Dios mi Padre, Dios el Espíritu Santo protegió mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué protegió mi alma? Bueno, ¿se imaginan ustedes un muchacho joven de pronto, de 21 años,
llegar, que Dios venía de una iglesia protestante, llegas a la iglesia y de pronto, bueno, como le decía, yo ya tenía a mi esposa, ya el padre de hijo y todo, y de pronto en la iglesia donde Dios te ha llevado, a su iglesia, comencé a percibir cosas que no son correctas, tal vez de X sacerdote. Y dirán, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Sí, bueno, les voy a contar esto. Sucede que en la parroquia eh, pude darme cuenta pues, de que había una persona, un sacerdote, que estaba pasando, estaba teniendo problemas serios. ¿Y qué problemas eran ustedes? Bueno, pues sucede de que siempre que iba a misa, eh, cuando lo saludaba, este sacerdote me daba la mano y yo sentía raro aquel saludo. Y me acuerdo que se lo compartí a mi esposa. Bueno, y de tanto eso de dar mano y dando mano, pues un día prácticamente pues lo miré, pues me insinuó cosas que no se le deben insinuar a las personas, más cuando en el amor de Cristo, ¿no? Entonces, cuando pasó eso que me dijo, pues, la propuesta, eso me afectó, me dio tanto miedo, y por eso digo que el Espíritu Santo protegió mi alma, porque imagínense, como decía, venir de una iglesia protestante y llegar a la iglesia católica, a la iglesia de Jesús, para mí esto fue un milagro. El Espíritu Santo protegió mi alma, porque yo en otro tiempo, ¿saben qué hubiera hecho? O, digo yo, si no hubiera estado lleno del amor de Dios en mi alma, para mí fue algo feo. Pero si yo no hubiera estado protegido por el Espíritu Santo del amor de Dios, yo hubiera salido de la iglesia católica hablando barbaridades de este sacerdote, hablando, cosas horribles de la iglesia, como lo que se oye allá afuera, ¿no? Y por eso muchos hermanos protestantes atacan a nuestra querida iglesia, atacan a nuestros queridos sacerdotes. ¿Saben qué hice cuando pasó eso? Yo no lo hice. Dios me llevó, me hizo correr a Él. Caí de rodillas y le dije, Señor, Señor, le dije, Padre, Padre, te pido por Él, te pido, Señor, que Él pueda reconocer que lo que está haciendo no es correcto. Te pido, Padre, que Él pueda ver en mi rostro tu rostro, Señor. Te pido, Padre, mi Señor, que pueda ver en mi rostro tu rostro, mi Señor. Me acuerdo que hice esa oración. No volví a sentir miedo, al contrario, sentí un amor tan grande, una paz. Lloré. Al siguiente domingo, después de misa, recuerdo que me mandó a llamar con un monaguillo, un muchachito. Monaguillo, y me dice, Valo, te manda a llamar al padre, que vaya. Me fui donde estaba él, en una sala donde ellos miran televisión, una sala, tenía una silla mecedora. Y me fui lleno de paz, lleno del amor de Dios. Lo encontré sentado en una silla mecedora, triste, llorando. Triste, llorando. Y me dice, quiero que me perdone por lo que te insinué. Quiero que me perdone porque tú sabes perfectamente cuáles eran mis intenciones. Y me acuerdo que le dije, me conmovió tanto verlo llorar y le dije, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo ya lo perdoné. ¿Qué fue, mi niño lindo? ¿Ah? Mi nieto, miren qué belleza. Te amo, te amo. Dale, mami. Yo ya lo perdoné.
Y lo abracé y nos abrazamos. Miren, hermano, desde esa vez, nunca más en la vida, me volvió a faltar el respeto. Como persona, como hijo de Dios. Nunca más en la vida me faltó el respeto como persona, como hijo de Dios. Me acuerdo que nos hicimos grandes amigos. Conversábamos en ocasiones. A él le gustaba una camisa que yo usaba, cuadriculada. Me decía que le gustaba cómo me quedaba. Después de que se fue de ahí, de nuestro pueblo, yo se la regalé con mucho amor. Y les cuento esto porque, como les decía, Dios protegió mi alma, la verdad. El Espíritu Santo protegió mi alma. Y les comparto esto porque necesitamos llenarnos del amor de Dios realmente. No juzgar. No juzgar. Y alguien puede decir, pero, Valo, a lo mejor vos crees que haya cambio. Eso yo no lo sé. No me toca juzgarlo a mí. Oremos. Amemos a nuestros sacerdotes. Ese es el problema. Miren, hermano, yo he sido un pecador, pero de lo más terrible. Por eso le digo, miren, no sé, pues yo como cometí tantos errores. Eh, y aquí está mi esposa, me dice, ¿de qué? Me acuerdo una vez, después de estar tanto tiempo solo aquí, ¿verdad? Solito, solito. Hay gente que no me cree. Yo digo que viví mi castidad después de tantos años. Un hombre que no podía pues, estar sin pareja, un ejemplo, ¿verdad? No podía estar sin su esposa. Un hombre que tenía problemas de lujuria. Sin querer queriendo, como le decía en el primer video que subí hace como 4 meses, yo digo pues que Dios me liberó. Eh, Me volví casto, pues, me volví célibe, de verdad. Y solamente la castidad se puede vivir desde la oración, desde la gracia de Dios nuestro Padre. A veces reconozco fallo con mi esposa, con mis hijos, pero ahora corro como niño a confesarme. Voy a ese sacramento de la confesión porque sé que Jesús ahí me espera. Ahí me está esperando a través de un sacerdote. Yo siempre cuando me confieso, le digo, Padre, después que me da la absolución, le digo, Padre, ¿me puede abrazar? Yo quiero abrazarlo. Y él me sonríe y yo me siento muy feliz porque a veces mi hijo, hermanos, cuando estamos en los retiros, le dicen a mi hijo, ese malo, dice, todo el mundo anda abrazando, dice, anda abrazando. Y como les digo, es algo bonito que Dios me ha regalado también porque sí, me gusta abrazar mucho a mis hermanos. Y yo a veces les digo, te abrazo. ¿Sabes por qué te abrazo? Porque Él me abraza. Te abrazo porque Él me abraza. Miren, hermano, yo sé que me expandí un poquito, muchísimo con esto de mi testimonio. Yo solo quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, ese Señor que nos ama, a que seas valiente, que no tengas miedo. Pide al Espíritu Santo que te muestre el camino, que te llene de su santo amor, para que tú puedas amar su iglesia, puedas amar su sacerdote, puedas amar la comunidad en la que nuestro amado Jesús nos quiere tener a todos, unidos como hermanos. Les pido por favor que oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Que Dios los bendiga. Buenas noches, buenos días. Hasta la próxima.